buenas tardes al público participante. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestros temas en bien de la comunidad, vamos a presentar a la doctora Rosario García Guzmán, médico residente de tercer año de Inmunología y Alergia, quien expondrá cómo prevenir las alergias en los niños. Con ustedes queda la doctora García. Puede empezar, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Rosario García Guzmán, soy residente de tercer año de la especialidad de Inmunología Clínica y Alergia por la Universidad San Marcos. Mi sede es en el Hospital Guillermo Almenara y el tema que voy a tratar en esta tarde pues es prevención de las alergias en los niños, ¿no? Específicamente orientado a la prevención primaria, ¿no? Cómo prevenir enfermedades alérgicas o qué hay en la recomendación respecto a la prevención primaria. Tengo entendido que la charla está dirigida al público en general y lo primero que vamos a presentar es cuál es el contenido de la reunión. Pues vamos a hablar acerca de la definición de alergia, cuál es la importancia de hablar de las enfermedades y de la prevención de las enfermedades alérgicas, qué factores están involucrados, qué tipo de prevención conocemos y algunas pautas de recomendación. Entonces, en cuanto a la definición de alergia, pues la alergia es una reacción exagerada frente a la exposición a sustancias extrañas al organismo, ¿no? Sustancias que normalmente a un considerable grupo poblacional pues no le produciría mayor problema, pero en aquellos individuos que están genéticamente predispuestos, pues sí va a desencadenar ciertas manifestaciones que se van a traducir en, por ejemplo, prurito nasal, ocular, congestión nasal, rinorrea, manifestaciones dérmicas, ¿no? Y estas reacciones pueden ir desde ser muy leves hasta ser reacciones realmente serias y muy severas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de la prevención de las enfermedades alérgicas? Pues son un grupo de trastornos, un grupo de enfermedades como la dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica y alergias alimentarias, que en los últimos años ha cobrado importancia porque el aumento que presentan es importante, ¿no? Conocemos que afecta al 20% de la población en los Estados Unidos y su prevalencia está en aumento, sobre todo en países desarrollados. En el caso de nuestro país, pues según diversos estudios realizados reportan que el asma y la rinitis alérgica tienen una prevalencia mayor al 30%, ¿no? Constituyéndose como las enfermedades crónicas no infecciosas más frecuentes en la edad pediátrica. Entonces, el aumento de enfermedades alérgicas se ha reconocido como una pandemia y esto hace que se enfatice aún más en la necesidad de hablar de ciertas medidas que podrían ayudarnos a prevenir o a evitar el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, enfocados en la prevención primaria de estas enfermedades alérgicas, pues se menciona 3 factores importantes: los antecedentes genéticos, la exposición a los alérgenos y los factores medioambientales. La interacción de estos 3 factores va a favorecer el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? En cuanto a los antecedentes genéticos, puedo mencionar que se habla que un individuo posee alto riesgo de desarrollar una enfermedad alérgica aquel que posee antecedentes familiares, ¿no? Llámese papá, mamá, hermanos, ¿no? Son familiares de primera línea con antecedentes de enfermedad alérgica documentada, ¿no? Diagnosticada. Entonces, esto va a ser al individuo de alto riesgo. También los factores genéticos, si bien las enfermedades alérgicas se pueden heredar, también
nuestros genes podrían verse fuertemente influenciados por factores externos que favorecerían la predisposición a desarrollar enfermedades como estas, ¿no? Como las enfermedades alérgicas, entre otras. En cuanto al contacto con los alérgenos, pues para mencionar esta parte debo mencionar que un alérgeno pues es una sustancia que es capaz de inducir una reacción exagerada, una reacción de hipersensibilidad en personas que son susceptibles a desarrollar, que tienen esta predisposición, ¿no? Y que han tenido un contacto previo con este alérgeno, ¿no? Con este factor desencadenante. No todas las personas van a desarrollar una reacción alérgica. Para que esto suceda, tiene que haber un primer paso que conocemos como sensibilización, ¿no? Es decir, el contacto de repente continuo o algunos de primera intención también en aquellos sujetos que están predispuestos, pues hace que estas personas desarrollen mecanismos inmunológicos que se van a manifestar con estos síntomas, ¿no? Del rash generalizado, de repente el prurito nasal, el picor, ¿no? Nasal u ocular, entre otros síntomas que pueden ser leves o muy severos, ¿no? Entonces, este es el primer evento, la sensibilización a un determinado alérgeno, ¿no? El tercer factor es el factor medioambiental. Se sabe en la actualidad que la contaminación ambiental, los efectos del cambio climático, las sustancias tóxicas que están en el medio ambiente, pues pueden influenciar en los individuos, ¿no? En la genética de las personas y hacer finalmente que esto predisponga al desarrollo de enfermedades alérgicas, ¿no? ¿Y qué tipo de prevención conocemos? Pues conocemos tres niveles de prevención, ¿no? Una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Y en cuanto a las enfermedades alérgicas, pues la prevención primaria está enfocada a prevenir esta sensibilización en sujetos que presentan riesgo, ¿no? O sea, a este primer contacto con el alérgeno y estos mecanismos inmunológicos que lo predisponen a desarrollar luego una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, estas medidas que podrían ayudar a prevenir esta sensibilización, a esto se refiere la prevención primaria. La prevención secundaria está enfocada a evitar la enfermedad en niños que están sensibilizados o a desarrollar otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si un niño ha desarrollado una determinada enfermedad alérgica, podría ir desarrollando otras, ¿no? Entonces, estas medidas se enfocan a evitar el desarrollo de otras enfermedades alérgicas, ¿no? Y la prevención terciaria, finalmente, está enfocada a interrumpir la progresión en pacientes que ya presentan síntomas, ¿no? Y en general son las medidas que van a ayudarnos en la recuperación del paciente también. ¿Qué recomendaciones podemos dar de manera general? Pues en cuanto a las alergias alimentarias, puedo mencionar que comúnmente hay ciertos alérgenos que conocemos como la leche de vaca, como el maní, como el huevo, y en un intento por querer evitar el desarrollo de estas enfermedades alérgicas alimentarias, pues se postuló la idea de que las dietas de evitación podrían ser una medida para evitar la exposición a estos alérgenos y así evitar el desarrollo de la enfermedad alérgica alimentaria, ¿no? Sin embargo, en los estudios y la mayoría de estudios avalan el hecho de que estas dietas de evitación no han tenido mayor impacto en la prevención de enfermedades alérgicas y al contrario, más bien podrían poner en riesgo el estado nutricional de la mamá y del bebé, ¿no? Entonces, hay etapas
importantes, como por ejemplo el embarazo, y ya desde el embarazo nosotros podemos ir tomando medidas que podrían contribuir a evitar estas enfermedades alérgicas, como por ejemplo una dieta balanceada, estilos de vida saludable, ¿no? Y no así las dietas de evitación, es decir, evitar exponerse o evitar alimentos como el maní, como el huevo, como la leche, no van a contribuir en la prevención de las alergias alimentarias, ¿no? Eso no está recomendado al momento. En cuanto a la lactancia materna, pues también se postuló lo mismo con la idea de que el pasaje de estos alérgenos a través de la leche materna podrían ocasionar que el bebé desarrolle inmunoglobulina específica a estos alimentos. Pues también la evidencia no ha podido demostrar que efectivamente sea así, más bien al contrario, el pasaje de la inmunoglobulina G de la mamá hacia el bebé o de otros componentes, pues ayuda en la protección del bebé, ¿no? Y no es recomendable evitar algunos alimentos potencialmente alergénicos, ¿no? Al contrario, más bien es recomendable que la dieta sea muy balanceada y evitar ciertos alimentos como la leche, que es importante en la lactancia materna, el maní o el huevo, pues más bien podría traer como consecuencias déficits nutricionales, tanto en la mamá como en el bebé. Por eso no está recomendado, ¿no? Y estas recomendaciones son tanto para grupos que sean de alto riesgo, es decir, que personas que tengan antecedentes de familiares directos cercanos de primera generación con antecedentes de alergia alimentaria o no sean grupo poblacional de riesgo también. ¿Qué podemos mencionar respecto a la suplementación de la dieta materna? Pues en cuanto a la suplementación, en el caso de la vitamina D, se ha demostrado una reducción del riesgo de alérgenos y rinitis alérgica. Pero suplementar con vitamina D no tiene ningún impacto claro sobre el riesgo de eczema o alergia alimentaria. Por lo tanto, podríamos recomendar suplementos de vitamina D o alimentos ricos en vitamina D para la reducción del riesgo de sensibilización a alérgenos y de rinitis alérgica, ¿no? Que podría finalmente ayudar en la prevención del asma, ¿no? En el caso de los ácidos grasos como el omega 3, ha demostrado reducción, pero esta reducción no ha sido significativa, ¿no?, en el riesgo de desarrollo de asma y rinitis alérgica. No así en el caso de la dermatitis atópica o alergia alimentaria. Por lo tanto, en el caso del omega 3, pues podría recomendarse, ¿no? ¿Qué sucede con los antioxidantes como la vitamina C y E? Pues no se ha podido demostrar, no se ha demostrado que la suplementación de la dieta materna con vitamina C y E reduzcan el riesgo de enfermedad alérgica en la descendencia de las mujeres que suplementan con estas vitaminas, ¿no? ¿Qué podemos mencionar respecto a las mascotas? Pues esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Sobre todo en aquellas familias que tienen antecedente de familiares con alergia a algún, ya sea perrito o gato, o en aquellas familias que están esperando un bebé, ¿no? Entonces siempre se preguntan si es que es bueno o no tener a la mascota en casa. Pues los pocos estudios que hay al respecto, no recomiendan o no se mencionan que no es prudente recomendar excluir a la mascota que ya está en el hogar, en el caso de una mujer gestante, ¿no?, con el objetivo de evitar el desarrollo de sensibilización futura o desarrollo de una enfermedad alérgica, ¿no?, a la mascota. Tampoco, lo contrario, ¿no?, tampoco es prudente recomendar
que más bien se incluyan animales en casa con el objetivo de lo mismo, ¿no? De evitar el desarrollo de una sensibilización a estos animalitos. No ha demostrado mayor beneficio, ¿no? Entonces, en aquellas personas que presenten riesgo, ¿no? Pues no es recomendable evitarlo. Estamos hablando de personas que no tienen enfermedades, ¿no? Porque la evitación o las medidas higiénicas relacionadas a pacientes que presenten ya rinitis o asma tienen otra conducta, ¿no? Aquí estamos hablando de las medidas de prevención primaria, las que nos van a ayudar a evitar que estas personas puedan sensibilizarse en el futuro. ¿Qué podemos mencionar en cuanto a los medicamentos? Pues hay pautas generales y claras en cuanto a la prevención de las reacciones alérgicas a medicamentos. Y primero es cumplir con la indicación de su médico tratante, las dosis recomendadas, el tiempo recomendado y la vía de administración recomendada, ¿no? La vía más inocua y la que menos posibilidad tiene de desencadenar una reacción alérgica a un medicamento, pues es la vía oral. Por supuesto, no está recomendada la automedicación y la exposición innecesaria a medicamentos, ¿no? Y como conclusión, lo que podemos mencionar es pues que no está recomendado la restricción del consumo de alimentos potencialmente alergénicos, como la leche, como el huevo, como el maní, sobre todo en etapas vulnerables, ¿no? Como el embarazo y la lactancia, ¿no? Es recomendable llevar una dieta sana y equilibrada durante el embarazo y la lactancia, así como estilos de vida saludable. Estas medidas son importantes tanto para personas que presentan riesgo o no. Y en cuanto al aceite de pescado, pues un estudio encontró que suplementar con aceite de pescado durante el embarazo, la lactancia o la infancia puede o no reducir la alergia alimentaria en la infancia o la primera infancia. Es decir, no se evidenció mayor impacto, ¿no? Sin embargo, cuando se toma los suplementos de aceite de pescado durante el embarazo y se continúa durante la lactancia, pues puede reducir ligeramente la alergia alimentaria en los niños pequeños que presenten mayor riesgo. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero sus preguntas. Muy bien, doctora. Vamos a revisar las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿hasta cuántas generaciones se puede heredar la alergia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, nos ha llegado una pregunta para usted. ¿Hasta Sí. cuántas generaciones se puede heredar la alergia? Bueno, en realidad no hay una respuesta precisa para eso, ¿no? Podría heredarse sí, hay más riesgo cuando tenemos un antecedente, un familiar de primera línea, ¿no? Mamá, papá, hermano, pero también podría presentar un familiar, una persona, una enfermedad alérgica sin tener antecedentes, ¿no? Bien, doctora. ¿Qué medidas se debe tener con las mascotas que ya están en el hogar? Bueno, si ya una persona tiene mascotas en su casa, puede haber varios escenarios, ¿no? Que se trate de un paciente que presente una enfermedad como rinitis alérgica y que tiene además una prueba que demuestre que está sensibilizado al epitelio del perrito, pues entonces ahí en realidad las recomendaciones va a depender de su médico tratante y de lo que el paciente desea aceptar, ¿no? Dependiendo de cuán severos sean sus síntomas y si hay control con el tratamiento.
Sí es cierto que las medidas generales pues son las de mantener al animalito con una frecuente higiene, que no esté en el mismo ambiente, en el mismo cuarto con la persona que tiene la enfermedad, pero como le explico, es realmente complicado dar una recomendación exacta, ¿no? Porque el cariño que podemos tener hacia la mascota, pues puede ser mucho más grande, y el control de los síntomas que puede tener el paciente pues va a hacer que no quiera alejarse de la mascota. Es realmente complicado, y eso va a depender de cómo va el paciente respecto al tratamiento y lo que desea él mismo, ¿no? Con su mascota, y lo que pueda recomendarle su médico tratante. Bien, doctora, es cierto que la avena y los azúcares actúan a veces como alergenos. En realidad, un alergeno podría ser cualquier sustancia, ¿no? Y podría comportarse quizá como una sustancia vasoactiva, podría convertirse en un alergeno finalmente. Bien, doctora, una mamita nos dice, cada vez que limpio mi ropero o arreglo y está mi niño allí, le da asma bronquial. ¿Qué debo hacer? ¿Son útiles los spray antiácaros para prevenir alergias? O sea, ella pregunta si puede usar spray antiácaros. Ok. Bueno, aquí estamos hablando en realidad de el manejo, del tratamiento, ¿no? Más que de medidas preventivas primarias, el primer manejo del tratamiento, después las medidas de evitación, ¿no? Cuando ya un paciente, en este caso, tiene el diagnóstico de asma y probablemente sea alérgica por lo que usted me está comentando, ¿no? A la exposición a los ácaros. Los ácaros tienden a reproducirse en aquellos lugares húmedos, ¿no? Donde hay cosas guardadas, almacenadas, como el ropero. Y efectivamente, al abrir, que se exacerbe su asma o le produzca un broncoespasmo, pues la primera medida sería que se ventile el ambiente, que haya un recambio de todo el lugar donde pueda estar el niño, ¿no? Porque está siendo evidente que está el ácaro produciendo la exacerbación de los síntomas, ¿no? Y sí podría usarse los acaricidas como un instrumento para reducir, ¿no?, la reproducción de los ácaros en el hogar. Así se puede usar. Ya. Sí. Cada vez que mi niño siente un olor fuerte en el hogar, le da espasmo. Sí, hay irritantes químicos que podrían producir estos síntomas, ¿no? Entiendo que a eso va orientada la pregunta. ¿No? Sí, o sea, si los olores fuertes causan espasmo en su niño, dice. Los olores fuertes. Sí se puede producir un broncoespasmo por inhalación de alguna sustancia fuerte, ¿no? Hay algunas personas que incluso hacen broncoespasmo a ciertos perfumes, ¿no? Cada persona, en realidad, cada individuo es diferente, ¿no? Y reacciona de diferente forma. Muy bien, doctora. Bueno, pues le agradecemos, ya no hay más preguntas. Al que doctora García, gracias por habernos transmitido sus conocimientos y experiencia en bien de la prevención de alergias de nuestros niños. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, la recomendación final, como conclusión, puedo mencionar que si tenemos el antecedente de algún familiar, las medidas nutricionales son muy importantes, ¿no? Las dietas balanceadas, estilos de vida saludables, que podrían ayudarnos a reducir el posible desarrollo de una enfermedad alérgica en el futuro, ¿no? Evitar más bien exponernos de repente a algún alimento innecesariamente, sin tener diagnóstico, sin tener síntomas, pensando en una prevención, pues no ha demostrado mayor beneficio hasta el momento, ¿no? Y lo mismo sucede con los animalitos, ¿no? Estoy hablando de personas sanas, que no presenten síntomas, y esa sería la recomendación general. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias también al público presente. Recuerden que todos los temas están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Muy buenas tardes a todos. Los esperamos mañana a la misma hora con 2 temas muy interesantes también para todos ustedes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes.